Y comenzamos la segunda sesión, el segundo podcast de Sapiens. Martes 31 de enero, estamos grabando esto en la mañana, un día caluroso acá en Santiago. De Proyecto Humano estamos José Luis, Manuel, Osvaldo, Tomás se quedó dormido, pero hay que entenderlo ya. La edad, Es la Está de edad. vacaciones el viejito, además. está de vacaciones. Cada día es un regalo, hay que disfrutarlo. Pero bueno, vamos a entrar en tema. Está en la sesión de hoy día, se supone que cerramos la primera parte del libro con los dos capítulos siguientes que se llamaba Un día en la vida de Adán y Eva y El diluvio. Dos títulos bastante con tintes católicos, cristianos. El Génesis. Del Génesis, claro. Bueno, Pero hay que tener en cuenta que Harari es judío también. claro. Pero, bueno, pero conversemos, porque qué les fue pareciendo. Yo, bueno, hoy día terminé de leer el segundo episodio, ya así como que cada día me siento más plaga leyendo su... Claro. eh, Llega a dar vergüenza ajena, la verdad. claro. Pero, a ver, Manuel, tú ayer me preguntabas así como cuál hay que leer. Pues, ¿qué te parecieron estos dos capítulos relacionados? Bueno, todavía estamos en la previo a la revolución agrícola, ¿no es cierto? Habla de cazadores y recolectores y cómo se fueron Claro, expandiendo. Que me estamos en parecieron. la Oye, revolución cognitiva. Casi idealiza la condición de cazador-recolector, casi la idealiza. solo para confirmar, chicos, disculpen, ustedes me escuchan porque en el Sí, programita que usamos en la línea de audio no aparece como que entrara mi audio. Sí, yo te escucho y a mí sí aparecen las ondas de Ah, ya, audio en tu barra, en tu línea. perfecto. Sí, me pasó un poco eso que ustedes o que tú planteas, Claudio, de irse sintiendo como medio nocivo también para el planeta, para el resto de las especies. Pero también me preguntaba, eh, o sea, eh, siento que igual hay una suerte de moral que opera ahí en relación a creer que estamos destruyéndolo todo, aun cuando en esta época sí siento que se nos pasa la mano, pero éramos igual una especie que estaba desde la sobrevivencia, desde el buscarse la vida, sin mucha noción del impacto que iban teniendo en el medio y con el impulso de bueno, sobrevivir, de búsqueda, ¿no? Entonces, claro, creo que a mí en lo personal, cuando me aparecía eso, yo sentía también que me operaba un poco la moral, ¿no? Porque, porque también esta especie, y él en algún minuto lo comenta, también esta especie que somos, también ha tenido aspiraciones, condiciones. O sea, digo, uno de los datos que da es la escasa probabilidad que tenemos desde esta época de entender, por ejemplo, todo lo ritualista o espiritual que pudieran haber tenido esos primeros hombres. Desde ahí también es como no alcanzar a ver o entender qué los impulsaba, con la escasez, como decía, de información para saber el impacto que iban teniendo en el medio. Y si recuerdo, por lo menos a mi maestro que decía, la vida se abre paso, algún sentido había de tener, ¿no? Yo entiendo lo que dicen, conecto con eso, pero también creo que hay información que nos falta y poca noción del impacto que se tenía en el medio.
Tu maestro es... Mario el... Rodríguez Cobo Silo, por supuesto. Ah, yo pensé que era Ian Malcolm de Jurassic Park. Él dice que la vida se abre camino. No sé, me quedó la duda, po, weón. Claro, no soy tan cinéfilo como tú, así que no me alcanza para hacer esa referencia, ¿viste? Él se la copió al negro. Claro, Claro. sí, definitivamente. Bueno, yo quería comentar también, ¿no? Respecto de, claro, como hay un montón de cosas que arrastramos de aquella época, Mm. del Paleolítico, como es, él comenta en alguna parte, creo que como al principio del tercer capítulo, eso de cómo, que no entendemos por qué hoy día nos hinchamos de dulces, de cosas grasientas, que De comida. de comida, sabiendo que tenemos el refrigerador en general con bastantes cosas, como si se fuera a acabar. Entonces, claro, lo que este también comenta es como el armado del psiquismo que tenemos hoy día se, está fundamentado en la experiencia de esa época, De una cuando el ser cantidad humano, larguísima de tiempo. claro, en una cantidad Claro. de tiempo enorme, enorme, Enorme comparada con con esta otra en la que tenemos este otro modelo, digamos. claro, cientos de miles de años y Condicionamiento de ahora, la claro, conciencia. son 4 días prácticamente los que tenemos, entre comillas, resuelto, algunos, Bueno, todavía no. el mismo fenómeno que se nos da con el tema del estrés, como biológicamente, ¿no? Como Claro, respuesta de alerta, peligro, pero que hoy día nos opera hasta metido en un taco. Entonces, claro, hay un condicionamiento a nivel incluso biológico de la respuesta del funcionamiento, y que eso, lo hace luego en la otra parte con el tema del diluvio, del arca, no me acuerdo cuál es el título que tiene, El en diluvio. relación a los grandes mamíferos que mueren en las llegadas del ser humano, que, claro, no tienen incorporado que este petizo, flaquito, es claro. un peligro, pues, entonces No no, genera sensación de peligro. claro, Pequeñito, sin pinta de nada, sin garras, sin dientes largos, nada. Entonces no, claro, claro. Pero es interesante eso que estamos conversando, porque, claro, desde la sabana, ¿no? Que uno está ahí con eso que dice Manuel, con esos reflejos ya generados, instintivos, de huir, de inseguridad, que era algo que ya aparecía en los capítulos que leímos anteriormente. El tema de, claro, el ser humano pasa de ser uno más como de la parte baja de la cadena alimenticia a pasar al primer lugar. Entonces, claro, un león ha pasado miles, o sea, cientos de miles de años sintiéndose el rey de la selva. Entonces está acomodado, no tiene esas ansiedades, no tiene esas angustias. Entonces hoy día, por ejemplo, el ser humano tiene un poder enorme, enorme, pero todavía se mueve con esas inseguridades, esas ansiedades, esa cosa. Entonces es como si tuviéramos Y este, a un adolescente, a un preadolescente con toda la volubilidad, con toda la inseguridad, con toda la ansiedad, con toda la y con un poder enorme, es como un mono con de navaja. ahí nos viene la necesidad de atiborrarnos de cosas, pues, de atiborrarnos de cuestiones, porque a mí me llamaba mucho la atención esto de que siendo cazadores recolectores, encontraba, y no sé, comentaba que las calorías escaseaban, pues las encontraba solamente en la fruta madura y en la miel. O sea, cosa que para nosotros es impensable hoy día, ¿no? Tenemos lleno de calorías por todas partes, pero en aquella época escaseaban y se atiborraba el compadre. Llegaba un manzano y se comía todas las manzanas que le caían en la guatita, en concreto. Y de ahí seguía su camino. Entonces Sí, yo me imagino que todo ese condicionamiento, sí, que no recuerdo la cantidad de años, pero estábamos hablando de no sé, 600.000 años, fácilmente. No, dos coma sí, cinco millones de años eran. 2,5 millones de años. Y comparado con este otro periodo, ¿no? Que efectivamente tú decías son como 4 días en la historia de un ser humano, digamos. claro.
Recién Ahora, llegado. en relación a eso del condicionamiento de funcionamiento, lo que más me llamaba la atención tenía que ver con esto de las habilidades y el aprendizaje que necesitó incorporar en relación al territorio, en relación a la otra especie, en relación a las plantas, haciendo el comparativo con el minuto actual o desde el periodo de agricultura en adelante, ¿no? Como en realidad de alguna manera vamos perdiendo, él habla de esta, como, le llama así como el nacimiento de la generación estúpida o algo así, ¿no? Como, eh, porque, de- eh, las- a ver, dos cosas me pasan ahí. Una es que me parece interesante la declaración de que no lo tenemos todo tan claro, que un poco lo que hablábamos el podcast anterior, como esta arrogancia de la Academia de la Ciencia de atribuirse la capacidad de ver con claridad, ¿no? Todo el tema espiritual, todo el tema eh, de cómo estructuraban, no tenemos Lo que mueve al ser humano, que son los intangibles, los todo eso, intangibles, claro. claro, todo eso no está tan claro, pero también el poder observar que, claro, una especie con las características que tenemos metido en ese contexto requería de mapear muy bien la zona, de tener aprendizaje, o sea, desde que Eran si a unos alguno se sabios, le... eran unos Claro, sabios de la naturaleza, la conocían en profundidad, en tal cual. Y profundidad. además, todos de alguna manera tenían que tener esos conocimientos, por si Sí, comían algo que les hacía mal, saber qué les mejoraba, en qué zona. Eran vitales para la vida, para sobrevivir, Claro. para sí, sí. sobrevivir, eran vitales. ¿Y Sí, sí. Comparado con... por qué Sí, menciono eso? Porque el tema de la especialización de alguna manera nos va cagando. Lo hemos ido viendo en la historia reciente, que uno va teniendo más datos, incluso si uno lo compara en un periodo más cercano, como, no sé, el periodo de la... eh, ¿cómo se llama? Del siglo XI al XV, más o menos, o al XVI, eh, en, en 11 al Occidente. 15 vendría Eh, siendo bueno, Renacimiento. el En parte no, Renacimiento, el Renacimiento, claro, porque parte por la crisis que entran en el 11 más o menos la especie en Occidente en la espera del Mesías. Pero cómo es que de ahí solamente, aquí al ladito, ¿no? A hoy hemos ido perdiendo como especie la capacidad de abordar muchos temas porque se supone que tenéis que ser especialista en uno, ¿no? Se supone que tenéis que aprender a mover la palanquita perfectamente, pero si se jode un engranaje anterior o posterior, estáis jodidos. Eh, en relación a la capacidad que estos tuvieron que ir incorporando, ¿no? De conocimientos, de habilidades, que es muy interesante, por eso también decía, Y la además culpa me también, entra por el lado de que jodimos un poco el entorno, pero a mí me llamó la atención el tema del desarrollo, digamos, del tamaño del cerebro del cazador-recolector, que era mayor que el tamaño del cerebro del ser humano que actual, ¿no? tenemos actual, sí. actualmente, sí. Sí. Porque Siendo efectivamente este sapiens. ser, claro, siendo sapiens, porque este individuo utilizaba mucho su cerebro, Mm. muchísimo, porque tenía que acumular información porque no tenía dónde respaldarla, no Información y tenía dónde habilidades, escribirla. conocimiento. Conocimiento, tenía que además tener una memoria espectacular el hombre, pero que obviamente se iba afianzando con la práctica permanente de las cosas. Entonces tenían obviamente un desarrollo del cerebro mucho mayor que el nuestro. Por eso que habla esto, Ahora, no Pero, recuerdo pero- cuál era el nombre, ¿no? Era un nombre, no era estúpido, ¿cómo era? no, pero aquí tengo la cita, porque también me estaba recordando lo que ustedes decían cuando leía, porque de alguna manera también da a entender que quizás muchos de nosotros somos idiotas porque idiota. evolutivamente no Eso. deberíamos existir. Ah, Eh, Pero ¿por porque qué? El punto es ¿por qué? Claro, porque aquí dice, existen algunas pruebas de que el tamaño del cerebro del sapiens medio se ha reducido desde la época de cazadores-recolectores. En aquella época, la supervivencia requería capacidades mentales soberbias de todo. Cuando aparecieron la agricultura y la industria, la gente pudo basarse cada vez más en habilidades de los demás para sobrevivir y se abrieron nuevos nichos para imbéciles, entre comillas. Exactamente. O sea, nuevo para la nicho Uno para... transmisión de podría los genes. uno podía, y aquí es la parte, uno podía sobrevivir y transmitir sus genes nada especiales a la siguiente generación trabajando como aguador o como obrero de una cadena de montaje. Claro. Oye, pero ahí hay otro dato Interesante, importante interesante.
si uno lo cruza con todo el desarrollo que ha ido logrando o la mirada desde la cual se está estudiando hoy día en la neurociencia, en relación a que, claro, en la descripción que hace Harari básicamente está centrada en la utilización, ampliación y necesidad de operar desde el cerebro, pero en esta lógica de la neurociencia de vernos más integrales y descubrir que tenéis neuronas en otras partes del cuerpo, que hay memoria, que hay emotividad, que somos más allá de esta lógica que también entra de alguna manera, la agricultura y la revolución industrial, de la especialización, ¿no? Así como que la ciencia dedicó a estudiar solo el cerebro, y otro solo el estómago, y otro solo el corazón, sin ver necesariamente las relaciones. Eso hace perder Esa, inteligencia colectiva totalmente. Eso iba a decir, no es solo la pérdida, no es solo la reducción del cerebro y la pérdida de algunos conocimientos, también toda la estructura de alguna manera se ve modificada, para no decir afectada, digamos. Físicamente se veía afectada porque la alimentación de los recolectores era mucho más variada que la de los agricultores. Y eso les permitía contar con todos los elementos, por eso eran más grandes, tenían mucha más fuerza. Bueno, Había además también menos enfermedades, menos estaban infecciones, súper menos entrenados. Lo comparaba corredor de con un maratón. corredor Sí, de maratón, o sea, sí. porque los tipos se lo pasaban y además tampoco es que se estuvieran matando, buscando todo el día según lo que él plantea, digamos, no como en el caso de los agricultores que se mataban trabajando para un monocultivo. A mí me parecía muy interesante porque como lo plantea como la trampa de la agricultura, el gran engaño de la agricultura, cuando está planteado como uno de los avances más importantes de la historia del hombre. O sea, fue un gran avance porque ya la ansiedad por la comida Se terminó. empieza a desaparecer en general. Yo estando de acuerdo con lo que comentan ustedes, igual hay que ver cómo lo veíamos la semana pasada, ¿no? O sea, en el anterior capítulo, cómo lo esencial del ser humano en esta revolución cognitiva es la capacidad de construir relatos que permite colaborar en grandes números al ser humano. Y ese es el gran salto que se da al ser humano, que ya no necesita sobrevivir individualmente. Entonces, con la inmensidad de conocimientos que ha generado el ser humano es imposible tenerlos todos. Como pasaba entre comillas, con los pocos, entre comillas, que habían, por ejemplo, en el Renacimiento. O hoy día nadie, es imposible que nadie tenga todos los conocimientos que hay. Y ahí es donde aparece de esa forma muy interesante y por eso se da también ese salto exponencial en tecnología, ciencia, el avance generalizado en términos materiales del mundo, de logros en el mundo, por esas, entre comillas, especializaciones. El tema es que se va haciendo enfermizo, es demasiado especializado. Quiero decir, yo efectivamente, si tengo que aprender a hacer mi casa, tengo que aprender a hacer mi celular, tengo que aprender a hacer mi ropa, tengo que aprender a procesar mi comida, la verdad es que estoy frito, me quedo fuera. Tengo que retirarme a un tipo de vida que no me permitiría hacer otras cosas. Ahora, eso no quita el darse cuenta de las limitaciones que tiene esa mirada de que yo solo sé de la uña del dedo meñique de la mano derecha. Claro, no me preguntes por los ojos, por las piernas, eso tiende a colocarnos en esa situación un poco estupidizante, un poco imbécil. De hecho, Pero la especialización a mí me llama la atención. Ayer, por casualidad, estaba regando el jardín y pasó una vecina que era amiga de mis padres, una señora bien mayor. Y entonces me empieza a contar de su historia. Estuvimos hablando como una hora. La señora es solita, entonces seguramente tiene hartas ganas de conversar. Entonces me estuvo comentando y en todo eso me comentó que ella era enfermera, que había trabajado muchos años en hospitales, en postas, que sabía mucho, y que su papá también era médico, decía ella. Pero era de esos médicos antiguos, me decía ella. De estos de médicos que no eran familia. especialistas, eran médicos que sabían de todo. Me decía, él miraba a alguien, se daba cuenta al tiro de lo que le pasaba. Lo miraba y ya sabía al tiro lo que le pasaba. Porque le notaba un colorcito raro aquí, una cojerita por acá, cosas que no eran perceptibles para un ojo normal, pero él tenía una mirada mucho más amplia que obviamente la que tiene un médico de hoy día, que es especialista, por ejemplo, en traumatología exclusivamente.
Y además, como conocía a la familia también, sabía que el papá era de repente medio rígido, que no sé cuánto, entonces lo llevaba a un lado y le decía, mira, esto que tiene el chico, a lo mejor si lo trata un poco más amablemente, si es un poco menos duro con él, capaz Era que una se le especie de pasa coach. esta Era una cosita. especie de Claro, coach. claro. Era un coach. Entonces, era un psicólogo familiar Claro, también. total. Entonces Pero no, conocía a toda la familia, el funcionamiento, esa visión integral. Sí, dale. Ahora, este bueno, tema de la no especialización y que permitía que tuviéramos la cabecita más grande, o sea, el cerebro más grande, no necesariamente puede ser que nos haya permitido poder ir un poquito más allá en la visión de las cosas. No, la verdad es que no lo sabemos porque no hay datos, ¿no? O sea, los neandertales tenían el cerebro más grande que nosotros y no les permitió sobrevivir. ¿Qué pero iba a decir, Claudio? como, o sea, primero que mi suegro El tienen suegro estas tiene la cosas, culpa. tienen estas cosas de hombre de campo, estas especialidades, no me acuerdo cuál es el nombre, pero es el de que agarra, no sé, pues tenía una dolencia muscular y manito en agua tibia, agarra y que hace llorar a la gente, pues, porque el otro día, o sea, algunos meses lo hizo con la Gladys y con el hermano el Miguel, que no sé, le dolía no sé qué parte, entonces pues, la agarró así y le Como los empieza a hacer componedores de así, hueso. Ah, claro, como componedor de, quiropráctico. casi como un quiropráctico, pero que hace llorar, ¿cachai? Sí, Porque es como sí, que, sí, sí, pero sí. quedan la raja después de sufrir, pero, Pero el momento ese es espantoso. Sí, sí, Ah, yo he pasado también por ello. y Necesito datos. uy, la otra parte está, que como decía Osvaldo, bueno, también lo plantea, que es tan difícil poder tener claridad sobre lo que realmente sucedía en esas épocas, porque también él dice como que para uno hablan de la edad de piedra, es como que todas las weas estaban hechas en piedra y no, las cosas estaban hechas en materiales En madera, De por lo menos. madera. biodegradables, entonces las cuestiones ya no existen, no hay forma no hay relato y que también hacía esta comparación con ahora de que, no sé, en 2000 años más, 4000 años más, cuando estudian a los jóvenes de hoy en día, tampoco va a haber mucho porque están los chats y los chats van a desaparecer en algún momento. claro, no se Entonces, tiene nada más, registro de las conversaciones telefónicas y todo eso, sí, claro. Sí, ahora, yo quiero volver un poquito, no sé si les interesa entrar ahí, pero que me llamaba la atención por dos cosas. Esta descripción que hace de la teoría o la suposición de que éramos en esa época más bien animistas, le llama, creo. Animistas. Con, ¿Por qué digo dos cosas? Porque una guarda relación a la necesidad como especie de alguna manera de creer, ¿no? Que también hace a la diferencia de esta especie con otras, ¿no? Más que solo ver la realidad objetiva, el creer en algo, entonces el relato del espíritu o del alma o del ánima de todas las cosas, el río, los árboles, ¿no? de Total, la claro. piedra y sus necesidades, eh, Los que es Ahora, desde animales, un, todo. de los igual animales. tenía su lógica, porque tenía su Claro, lógica de pero alguna surge, manera. surge de la necesidad de nuestra Sí, especie de creer, De creer. ¿no? Porque sí. no imagino esa ritualidad incluso en un perro como animal más domesticado que el resto de las especies, digamos, ¿no? La necesidad nuestra de creer, pero también lo interesante que es esa visión más allá de la visión teísta, digamos, porque ponía de alguna manera, y yo lo rescato también de nuestros pueblos ancestrales, sobre todo de los mapuches, ponía de alguna manera en paridad a la especie y de cierto respeto con ese medio, ¿no? Por eso decía adelante también esto de que no hay como no hay información, no sabemos qué es lo que lo impulsaba y no tenía el dato que estaba afectando a ese medio, ¿no? Entonces, desde ahí no había una intención de ser una plaga, digamos, ¿no? Era como, No es el caso eh, de hoy día. no es el caso de hoy, Claro, efectivamente, no es el caso de hoy. esa es la gran diferencia. Pero lo interesante que es como, porque en esa lógica de paridad, pero también de cierto respeto
en el atribuirle esa cierta intención o alma a los otros, ¿no? Comentaba ahí un caso así, seguramente, no sé, pues en la cacería él terminaba pidiéndole disculpas al animal o al alma de ese animal Antes de matarlo, claro. Claro, porque en realidad estaba cumpliendo una necesidad. Claro. Entonces, por un lado, la necesidad nuestra de creer y por otro lado, la paridad en relación con ese medio, ¿no? Me parece súper interesante como Lo visión que pasa, por ejemplo, con el inicio el desarrollo de la empatía, sobre todo con los mamíferos, empiezan a percibir eso, que cada vez que mataban a un animal, generalmente mamífero, veían el terror en sus ojos, veían el miedo en sus ojos. Y ahí había también una sensación de asesinato, de que algo sí lo necesito. Entonces, la necesidad de hacer algo con eso. Entonces ahí inventaban esos tótems, ¿no? Entonces pues no sé, el dios ciervo, por decirlo, ¿no? Entonces le rezaban o le pedían disculpas para tener una buena caza, pero que solo iban a cazar lo imprescindible, O no sea, sé qué. empatía tenían claramente. Sí, había. Claro, Sí. porque se reconocían el miedo de los ojos del animal en sus propios ojos, probablemente. Sí, Digamos. sí. Era algo que era cotidiano para ellos. Sí, lo Pero reconocían. este tema de darle esta característica animista a todo lo existente, es decir, que todo lo existente interactuaba con ellos y interactuaba entre todos, ¿no? Ajá. Y yo francamente encuentro que eso tiene una lógica gigantesca, digamos, ¿no? Tremenda, porque efectivamente interactúa, ¿no? Sí, ahora más adelante también comenta de que podemos romantizar esa situación y decir que antes sí que vivían en Sí, armonía claro. con la Pero no es naturaleza. así, Y la verdad no es que es los así. datos dicen que no. O Por sea, algo los llegaron a la datos es que agricultura, po. cada vez que llegaba el ser humano, llegó a Australia, acabó con toda la megafauna, llegó a Siberia, al Ártico, llegó a América, acabó con toda la megafauna y la mitad de las especies. Entonces, esa imagen romántica de Rousseau, del buen salvaje, ¿no? La verdad es que no se sostiene. Efectivamente, comparativamente hablando a la situación que tenemos hoy día de falta, en realidad, que es que más que falta de respeto a la naturaleza, es falta de respeto a cualquiera, ni siquiera a los otros. Es solo pensar en uno mismo, es como que ha desaparecido el bien común, ha desaparecido el tú y el nosotros, solo va quedando el yo, un ego grande, un buche grande de tragar y tragar solo para mí. Y los demás desaparecen como sus necesidades, ahí que cada uno mata a su toro y se rasca con sus propias uñas y se busca la vida como puede. Claro, pues Y no, no es el eso caso. no es lo que Ajá. nos ha traído acá. Lo que nos ha traído acá ha sido justamente la colaboración, esa empatía. Pero estamos en un final de época Sí. de civilización, que es cuando se van cayendo las creencias y dejan espacio a las nuevas que tienen que venir, efectivamente. Dale, Claudio, ahí va a decir. Con lo que dice el José Luis, no sé, me imagino. ¿Te imagináis libertario en esa época? Claro. Yo maté el mamut, ¿por qué tengo que andar alimentando parásitos que quieren vivir gratis del Estado? Weón? Búscate tu mamut nomás, po, weón. De mi casa, claro. De mi O sea, casa, sí, ¿por qué? claro, Que cada uno mate su mamut, y eso era imposible, era claro, imposible, Claro, pues tenían que colaborar para echarse un mamut, pues. imposible, Claro. imposible. Esa es la gracia del Ah, ser humano, que atenta justamente contra esta estúpida y cruel creencia que se ha instalado del individualismo, que no existe, es una ilusión. Si todos dependemos de todos. Yo dependo del que da clase a mi hijo, del que me pone la electricidad, del que puso los ladrillos en la casa que vivo, del que armó este computador, el que hizo los libros, que lo escribió, el del arte, el de la ropa. Dependo de todo. la... Bueno, también él planteaba en el capítulo de Adán y Eva esto de la colaboratividad en que todos los hombres eh, ayudaban en la crianza a los hijos porque de alguna manera no sabían de quién era el hijo. Esa es muy claro, buena. Claro, claro, porque eran muy bueno. familias, ¿cómo eran? No eran nucleares, era el otro, la comunitaria, Era la tribu, Claro. ¿no? Era, Era la familias comunitarias. Sí. Y era y interesante el concepto, po, es, era bien interesante porque no es que había esta aprehensión, mi hijo, ¿no? Mi mujer,
mi choza, ¿no? Era el nosotros, siempre ahí estaba presente eso, hasta que a alguien se le ocurrió inventarlo a la familia mononuclear y aquí Es estamos. que Claro. esa Yo con intuición 5 hijos. de que los hijos venían de hacer el amor un hombre y una mujer, eso no es fácil de entender eso. Como, De claro, llegar ahí, claro, claro, claro. ¿cómo llego ahí? Dice, yo hago el amor con una mujer y chao, y 3 meses después está, pero yo no relaciono que luego que eso tenga, además que hacía el amor a lo mejor hoy conmigo, mañana con Osvaldo, mañana con Manuel, mañana con qué sé yo, entonces esa solo aparece, fíjate, es muy nueva esa intuición, eso empieza justamente con la revolución agrícola en general, Bueno, porque esa asociación con la semillita que hace que la tierra pueda generar. Y ahí es donde se inicia el patriarcado, justamente, como que, Tal no, cual. pero entonces no es que eres tú la maga, la que está en contacto, porque hasta ese Claro, momento la mujer era un ser mágico, que daba vida, era una sí. cosa milagrosa, y de claro, repente te el asocia que es la hombre, semillita la que fertiliza la tierra, la que, entonces acá el que pone la cosa importante soy yo, el macho, así que tú yo soy el que pone las semillas y lo interesante lo hago yo. Claro, Interesante. esa caricatura de garrotazo en la cabeza y de la mecha para las cuevas, porque además, bueno, ahí hay una amiga nuestra, la Ariane, que en un libro que escribe en relación a esto plantea, ¿no? Que es muy interesante como la mirada. Pues, Efectivamente, el no reconocimiento que era ese acto sexual lo que generaba vida, sino era un atributo femenino, ¿no? Y además caracterizado por los antecedentes que se recopilan en estas Venus, porque ni siquiera era la mujer, así como mujer, sino era lo femenino, ¿no? Era esta gordita sin cabeza, sin pierna y brazo, pero caderitas gordita anchas. que era la magia, que, era la vida, claro, el milagro. pero Es además, que ella cumplía con un milagro. imagina la crisis de durante mucho tiempo ver que las otras especies, por ejemplo, aumentaban, ¿no? Y nosotros seguíamos siendo los mismos y además los Neandertal y los otros hermanos empezaban a desaparecer sin reconocerlos como unos distintos quizás, pero empezaban a desaparecer. La angustia que debe haber sido de que si somos cada vez menos, ¿no? O no aumentamos, Muy estamos poquitos. jodidos. Estamos jodidos, vamos a desaparecer. Entonces, la necesidad de cuidar eso era fundamental. Y claro, Fundamental. después viene con este concepto medio patriarcal, como bien decís tú, esto de que entonces si yo soy parte en eso, te venís para acá y te quedas aquí al lado, pues esto es mío, ¿no? Ven Es para acá, muy Claro, y cómo se transmite eso a la conducta actual. A mí me tal llama cual. mucho la atención cómo es que todos los matrimonios fracasan, no recuerdo el porcentaje, la infidelidad y todo ese tipo de cuestiones que aparentemente forman parte de este condicionamiento que tuvimos de las familias comunitarias, ¿m? Mm. y Y no de la también, familia mononuclear. porque también en algún momento eso que dice Manuel tiene sentido, porque como eran más los hombres que morían, entonces los hombres también se metían con varias mujeres para procrear más en algunos momentos, ¿no? Después de guerras, de situaciones. Ahora, asociado a eso, hay una creencia que es muy interesante a ese tema. Por ejemplo, como no estaba asociado que hacer el amor con la mujer, eso podía engendrar un hijo y que eso tenía que ver conmigo, ese acto no es de fácil intuición. También sucedía que nacía un hijo y se parecía a alguien que había muerto hacía un tiempo atrás. Ujú. Y entonces decía, este es la reencarnación del Juanito que murió hace 5 años. Entonces se reencarnó en este, porque se parecía, claro, no es que se parecía, es que era a lo mejor el abuelo, o era el papá, o era el tío, o Ujú. era, ¿no? Entonces decía, entonces se empieza a incubar ahí el tema de la reencarnación por ese parecido. Es muy interesante cómo se instala. Luego La creencia. cuando ya uno reconoce, no, sí, mi semillita tiene que ver también al menos la mitad del negocio acá,
para la procreación, empieza a palidecer un poco el tema de la reencarnación, pero se instala ahí, porque que nació este niñito se parece a aquel que murió, no sé qué, como no estaba asociado a que había una relación de parentesco O sea, entre ellos. el hombre no sabía que intervenía en la gestación en concreto. No, Sí, pues no tenía idea. No tenía idea que era parte del proceso. pero además no la Hasta que creencia, se no dio cuenta. la creencia de la reencarnación, era parte de ese animismo que había, el espíritu, todo tenía espíritu, ¿no? Entonces, ese espíritu no moría y reencarnaba era interesante. Hay, Pasó un angelito, como decían los viejos. Nos quedamos en silencio, pasó un angelito. Pasa el angelito, claro. Otro dato que me llamó la atención, porque si bien lo caracterizaba para mostrar que no teníamos muchas posibilidades de saber de verdad, y además planteando que podría haber sido muy diversa la forma, ¿no? Si estaba instalado en los grupos humanos o sapiens, más bien la no violencia, el pacifismo o la violencia, que los datos que da en general de 4 o 5 lugares Escaso. son súper escasos, pero los números, o sea, por ejemplo, aquellos que respaldan el que éramos de alguna manera una especie más bien no violenta, en términos proporcionales los números son mucho mayores. No sé, hablaba de casos en 3 o 4 casos que eran 400, ¿no? Y que habían un porcentaje mínimo, 10, 12, 18 muertos con 18%, era 18% que era muy alto. Pero es que eso era en los casos donde Habían pocos. sí había registro de violencia, pero eran mucho menores los números, ¿no? Porque los ejemplos que daba como avalando la tesis de comunidades no violentas, hablábamos de, no sé, 400 muertos donde un porcentaje menor tenía rasgos de violencia. O sea, Y en los que sí en había concreto en los rasgos, huesos, en concreto en los claro, huesos. Bueno, claro, y en los rasgos en los que sí había violencia, el número de muertos era mucho menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera, sin ánimo de romantizar, yo creo que, claro, se debe haber estado en una situación de sobrevivencia tan básica que debe haber surgido desde el miedo, desde el que me van a, o nos van a matar, o nos van a quitar, o nos van a, debe haber existido la violencia y la belicosidad, pero la sobrevivencia era mayor, po. Y en entender de que si no sobrevivimos todos, no sobrevive nadie, es interesante verlo así también. por eso le pone el telón lo llama el telón del silencio, porque esto en realidad hay miles de años de información que no tenemos y no vamos a tener. Pero también antes de eso ejemplifica con los H de Paraguay, sí. que de alguna manera estaba naturalizado en algún momento dejar a los enfermos, echarse a los viejos, incluso matar niños porque, no sé, porque le caía mal. No, tenía que ver con que en situaciones de dificultad enlentecían el movimiento de la tribu. No, sí, pero también hablaban de los H como esta gente que fue a hablar ahora con los que están, con los que siguen y que efectivamente de repente podían o sea, no lo establece como algo malo porque después finaliza como esa parte casi como que habían cosas que era eh, tan válido como hoy en día la eutanasia y el aborto, digamos. Pero que había uno que, no sé, pues había matado a un niño porque lloraba y le cayó mal que lloraba, o enterraron a uno porque a los niños les parecía divertido, como dejaban claro, que dejaban a los enfermos, dejaban a los que le lentecían, eh, los podían sacrificar porque iban en contra del bien común. Claro, pero él mismo comentaba, ¿no? Que si agarras esos datos aislados y no tienes una relación más profunda con ese pueblo, con esa tribu, te quedas con una impresión de horror, Eran unos bárbaros, son unas Claro. bestias, pero cuando en realidad la mayoría del tiempo
todos eran muy amables, estaban trabajando constantemente por el bien común, eran muy cuidadosos con todos ellos. Ahora, claro, sucedía que la prioridad es la sobrevivencia del conjunto. Claro, cuando ya algunos ya no podían seguir, porque seguían siendo cazadores, recolectores, no podían seguir a la tribu, o ya no. Claro, Por eso, sí, por eso digo que al final indica esto, de que para ellos es como tan normal como hoy día el aborto y la eutanasia. O sea, claro, la eutanasia, la persona enferma es quien decide, digamos. Pero para ellos, de alguna manera, ya, si el anciano no tiene posibilidades, Bueno, mejor era un que poco lo que hacían siga. los pueblos originarios en el Ártico, como cuando los mismos viejos se aislaban de la, sí, digamos, de la tribu y se iban a caminar a morir congelados, se iban a y morir. además para que se los pudiera comer el oso, ¿no? Para darle alimento al oso polar, ¿no? Pero sobre todo no ser una carga, sí, para el conjunto. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención es esa búsqueda constante de nuevos paisajes, de nuevos lugares, de avanzar a conocer lo que hay más allá. Digo, ¿no? Por ejemplo, uno ve más o menos hace 16.000 años, se atravesó por el estrecho de Bering hasta América del Norte, hasta Alaska, pero hace 16.000 años, es hace 4 días. Y, y, en, y, en, y hace 10.000 años ya estaban instalados en toda América, hasta Tierra del Fuego. Es decir, en apenas 4.000 años, esos poquitos, porque además eran muy poquitos, es impresionante. En apenas 4.000 años están ya instalados en todo. No es que llegan a un sitio y se quedan. Y no es que eran muchos, para decir, no cabemos. Claro que cabíamos, había una cantidad de terreno inmenso, inmenso, y eran muy poquitos. Esa búsqueda, ¿no? Como de otros lugares, como hablando un poco sobre lo que comentaba Manuel, ¿no? De que, claro, acá no sabemos mucho sobre qué creían, qué los impulsaba, qué era lo que los movía. Eh, es, Digo porque, a diferencia de la mayoría de las especies, hacen un recorrido por un lugar, más o menos, tienen una mecánica, una monotonía en su forma. Incluso las aves que migran tienen su recorrido en cierta época y vuelven a los mismos sitios, a los mismos espacios. Pero en el caso del ser humano, esa necesidad, por ejemplo, de atravesar El mar, po, el mar, el mar, y mar, sin ver nada en el horizonte, sin y ver nada en sin el saber horizonte. si voy a llegar a algún lado, con una precariedad de balsa ahí, con 4 tablas, ese impulso por ¿No? conocer, por saber que hay más allá. tienen que haber sido miles que hacían eso, porque muchos morían en el camino seguramente, La mayoría al principio, hasta y que fueron algunos agarrando el simplemente partido. por algún azar del destino, y por ejemplo llegaron a la isla de Pascua, po, que esa sí que está lejos de todo. Sí, Pero ahora, eso es brutal. coincidiendo con ustedes, lo que más me sorprende es el meterse al frío, ¿no? Porque, claro, por último en el mar tenés incluso la posibilidad de peces, pero meterte a ese espacio Pero 1000 años blanco le tomó, infinito 1000 años y acostumbrarse. avanzar y avanzar y avanzar, es bien curioso. Efectivamente, a mí también me pasaba Increíble. por seguir. ¿Qué nos impulsó? ¿Qué nos ¿Qué mueve? nos, qué nos llevó ¿Habrá sido el hambre? ¿Habrá Puede sido la ser puede carencia? ser? que en parte, que algunas guerras que te impulsen, que te metan, que te aíslen, que ya han emigrado. Los bichos más grandes, los mamuts, también van emigrando hacia el frío y ellos lo van Los van siguiendo, siguiendo, claro. puede ser. Pero también deben haber Pero habido, quedarte ahí, ¿no? ¿Por qué no regresa y sigue hacia adelante? ¿No? Claro, Es impresionante, es sí. impresionante. Bueno, con esto que comentamos del mar, también me llama la atención el tema, claro, que era obvio y no había caído en cuenta porque, entre comillas, la historia que nos han contado es que los primeros asentamientos vienen con la revolución agrícola y ahí es donde están los primeros, donde se instalan. Pero
mucho antes de la revolución agrícola, en las costas ya se instalaban muchos pueblitos, muchas tribus ahí, con el producto del mar que siempre estaba ahí, ¿no? Claro. Que mariscos, que peces, que las aves que iban a comer esos bichos y también los cazaban. Entonces, esta imagen de que la civilización, entre comillas, comienza con instalarse a través de la revolución agrícola, muchos años antes ya estaban instalados, ya habían sus Claro, asentamientos bueno, permanentes, ¿no? él lo comenta, que en algunos grupos llegando a lugares con mucha disponibilidad de comida y todo, se lograban asentar un rato, ¿no? O definitivamente, si es que el entorno lo permitía, digamos, porque esa era su Sí, claro. motivación. Pero ese impulso de ir más allá Y es muy interesante. impresionante ese impulso y la capacidad de encontrar soluciones y respuestas constantemente a las nuevas condiciones de vida. Porque claro, un bicho que se ha acostumbrado durante miles de años, un mamut, al frío polar, dice, bueno, está bien, pero tú en cuestión de semanas te tienes que irte aprendiendo a generar pieles más que te cubran más del frío, que te protejan más del frío, a poder conservar la comida, a poder generar, o sea, ya hablaba de que en esos tiempos se descubrieron estas protorraquetas, ¿no? Para caminar sobre la nieve, sobre el hielo. Estamos hablando de que en términos de tecnología era muy poca, pero ya en ese tiempo ya se contaba con algo muy interesante. Ya se producía el fuego. Ya no solo era conservarlo, ya podían producirlo a voluntad en cualquier momento. Ese era un gran tema. Así es. Y el otro tema asociado es cómo, claro, ahí no se resolvía aisladamente. Era siempre el conjunto, era la tribu. Pero alguien que quería ver qué es lo que hay más allá. ¿Qué hay más allá? ¿Y por qué algunos se quedaban en unos lugares y otros seguían avanzando? Porque había mucho espacio. ¿Por qué algunos seguían avanzando y otros se quedaban? ¿Por qué algunos, por ejemplo, uno ve, ¿no? Hace 40.000 años, que la meseta del Tíbet está habitada, 40.000 años, y eso está a 4.500 metros de altura. O sea, para el cuerpo, para la salud, te cuesta respirar, hay poco bicho también ahí para cazar. ¿Por qué mierda se van allá arriba? Es una cosa increíble. Digo, ¿por qué no bajan a un vallecito donde uno pueda respirar, no sé qué, que hay más también, más verduritas, más árboles frutales, más fauna? Se va a meter a unos lugares, pero uno dice, está bien, quiere explorar y va, pero se queda ahí. Se queda ahí. ¿Por qué unos se quedan ahí y otros siguen hasta allá? Porque es como si uno en su interior llevara un paisaje interno que encontrara en los paisajes externos una cierta correspondencia y dijera, como de aquí soy, de aquí me quedo, esto tiene que ver conmigo, no sé, digo así como... Interesante reflexión, con la cual yo invito que podríamos ir cerrando ya esta parte, si les parece. Me parece que la conversación estuvo bastante entretenida. Sí, Ya pasó una hora. vamos casi para la hora, así que está bien. Sí. Sí. Así que se dio dinámico. Pues ya la próxima sesión, en 15 días más, entramos ya en la segunda parte y vamos a entrar en la revolución agrícola, que de hecho el primer capítulo de la revolución agrícola es bien interesante, el título bien polémico, bueno, sí. el mayor fraude de la historia. Así que si nos estás escuchando por primera vez, estamos revisando el libro en base a pocos capítulos por sesión para poder ir profundizando
un poco más en los temas, así que lo invitamos, y si le dan ganas de leer el libro, bueno, el libro se puede encontrar en cualquier librería. El libro Y es Sapiens, de de Animales Yuval a Noah, Dioses, de Yuval sí, de Harari. Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari. Así que será hasta 15 días más, y un abrazo a todos y nos vemos. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao, que estén Gracias. bien. Un abrazo. Nos vemos.